Hola, queridos estudiantes de sexto de secundaria, ¿cómo están? Soy su maestro Dieter Caguana Quispe, del área de física. Lo que vamos a hacer hoy día es iniciar con el contenido de la electrodinámica. Para eso te invito a que te pongas cómodo. ¡Comenzamos! Querido estudiante, tú seguramente viste en tu zona, en tu barrio, en tu comunidad, esos cables que están instalados de poste a poste, ¿verdad? Sí lo viste. Pero también uno de esos cables que está ahí tendido llega a tu vivienda. Y una vez que llega a tu vivienda, se instala en el medidor. Luego del medidor es distribuido a las diferentes habitaciones, a sus cocinas, a sus duchas de tu vivienda, ¿verdad? Pues bien, justamente, ¿qué pasa? Ahora hacemos el siguiente experimento. En uno de esos cables hacemos el corte. ¿Será que va a haber energía eléctrica? ¿Será que va a haber luz? No, ¿verdad? Pues bien, eso es el estudio de la electrodinámica. Es el movimiento o el flujo de las cargas que llegan, que circula a través de esos cables. No se lo puede observar, pero sí se lo puede visibilizar a través de diferentes señales, lo que son en la electricidad, lo que son los focos, en la electrónica, lo que son las luces LED. También haz el siguiente experimento. Tú que cargas celular en tu vivienda, para visibilizar que realmente está cargando tu celular, observas una luz roja o de otro color, ¿verdad? Pues bien, ese es el estudio de la electrodinámica, el flujo o movimiento de los electrones. Para eso te invito a que veas el siguiente video. Movimiento de las cargas eléctricas. El movimiento de las cargas eléctricas, el fundamento de la electrodinámica se halla en el movimiento de las cargas eléctricas, que apelan a un material conductor para trasladarse. Ese movimiento da lugar a múltiples fenómenos y produce numerosos efectos que son estudiados por la electrodinámica. Entonces, para que exista el movimiento de las cargas eléctricas se necesita un conductor eléctrico. Estas cargas eléctricas van a circular a través de un conductor eléctrico, ya de un conductor dependiendo del diámetro o la cantidad de carga que pueda circular en dicho conductor, también dependiendo de la diferencia de potencial, la intensidad de corriente. No todos los materiales tienen la capacidad de hacer circular la misma cantidad de cargas, ¿no? Dependiendo siempre del diámetro de estos conductores eléctricos. Entonces aquí se puede observar, por ejemplo, para hacer iluminar este bombillo hay un potencial eléctrico, y lo que no se puede observar, pero microscópicamente se lo puede observar, el flujo de las cargas, ¿no? Convencionalmente del positivo al negativo, pero en los reales de lo negativo al positivo. Pero para que se entienda mejor qué es la corriente eléctrica, la corriente eléctrica es el flujo de la carga eléctrica que se desplaza a través de un conductor eléctrico de un punto a otro, siempre y cuando sea cerrado. Entonces acá podemos tener un potencial eléctrico que tiene un polo positivo y negativo. Lo que va a hacer es circular la corriente eléctrica, va a haber flujo de carga eléctrica ya en lo real, ¿no? En lo real por negativo, y seguramente circulará, pero convencionalmente viene por el positivo e ingresa al negativo, ¿no? Convencionalmente, pero en los reales del negativo a lo positivo. Pero estos conductores eléctricos necesitan, pues, como decía, ¿no? Un potencial eléctrico que genere una cierta cantidad de carga, ¿no? Entonces lo que va a generar aquí es una FEM, una fuerza electromotriz, en este caso, que es un generador, que es una pilita de 1.5 voltios, y la corriente sale por el polo negativo, ¿no? En lo real, y va circulando. Aquí esto se amplía macroscópicamente ya para observar la intensidad del flujo de las cargas, que es simplemente lo que es la corriente eléctrica
y tiene que ser cerrado, porque no puede haber una ruptura o corte del circuito. Si hubiera en ese caso un corte de un circuito, entonces esto no va a tener flujo de las cargas eléctricas. Pero también esta carga eléctrica viene acompañada de lo que es la intensidad de corriente, ya definido a través de una ecuación. Lo vamos a simbolizar a la intensidad de corriente con la I minúscula, que va a ser igual nada más que al número de cargas sobre el tiempo, inversamente al tiempo, ¿no? Entonces va a ser la ecuación número de cargas sobre tiempo, es decir, la variación de carga en un determinado tiempo, ¿no? En un instante de tiempo podría ser, o sea, la variedad de muchas cargas que pueden existir dependiendo del conductor que se esté utilizando. La intensidad de corriente viene acompañada de unidades. En el sistema internacional se lo mide en coulombios, que es la cantidad de carga, y el tiempo se lo va a medir en segundos en el sistema internacional, o MKS. Cuando nos da coulombios sobre segundo nos va a dar unidades de amperes, ¿ya? Entonces amperes, gracias a un físico que descubrió, justamente hizo el estudio de lo que es el flujo de las cargas eléctricas y se le dio el nombre de Michel Ampère a este físico con el nombre de amperio, y se simboliza con la A mayúscula y en corchetes amperios. Entonces la intensidad se va a medir en amperios, la carga se mide en coulombios y el tiempo en segundos. Tipos de corrientes. A la actualmente lo que se tiene es dos tipos de corrientes. Son lo que es primero la corriente continua, es decir que tiene un voltaje ya definido, proporcionado, y lo que es la corriente alterna. Pero vamos a hacer la diferencia entre una corriente continua, es que ya tiene una polaridad definida, ¿no? En cambio una corriente alterna va cambiando en el tiempo, ya va cambiando, es positivo, negativo, es instantáneo, ¿no? Entonces la diferencia que cambia constantemente en el tiempo su polaridad, una corriente alterna. En cambio una corriente continua ya tiene definido, no se puede alterar. Pero una corriente continua lo observamos en las pilas, ¿no? De 1.5 voltios, ya dependiendo si es de AA, AAA, ya también en una batería de 9 voltios, ¿no? También estas pilitas ya definidas se utilizan para lo que es el funcionamiento de los relojes de mano, que son en miniatura y tienen una polaridad ya definido. También esto se puede observar lo que es en las baterías de los celulares, que tienen una polaridad ya definida, ¿no? En cambio la corriente alterna cambia en el tiempo y lo observamos. Esto lo tenemos en las viviendas, nuestras viviendas, una línea, ¿no? Una línea que es de 220 voltios y una intensidad de corriente dependiendo, que aproximadamente varía de 10 amperios hasta un poco más allá, ¿no? Entonces eso va cambiando de fase constantemente en la corriente alterna. Medida de la corriente eléctrica. La medida de la corriente eléctrica pues se hace a través de instrumentos, ¿no? Que es principalmente el tester o multímetro, o en este caso es el amperímetro. En principio tenemos que tener bien en claro que para este circuito, por ejemplo, normal, que está cerrado, que está alimentando una fuente, una FEM, a un bombillo, entonces lo que va a hacer es, seguramente va a haber un flujo de electrones y va a hacer que funcione, ilumine esto, ¿no? Y se va a observar el flujo de electrones que realmente está presente ahí. Pero para medir, hacer la medida respectiva de lo que es la corriente eléctrica, tenemos que abrir el circuito, ¿ya? Y en esos terminales, una vez que se abre el circuito, en una terminal y en otra terminal tenemos que ir colocando lo que son el amperímetro. Esto lo puedes ir practicando en tu laboratorio
de física con lo que es los kits de electricidad principalmente. Pero esto de forma digital, ya siempre en serie tiene que estar la medida en serie, es decir, flujo de electrones va a circular por el tester, el amperímetro, y va circulando. En caso de que se abra el circuito ya no hay flujo, entonces ya no hay electrodinámica, no hay movimiento de carga, intensidad de corriente. También se puede midiendo con lo que es otro instrumento, lo que es el amperímetro. Este amperímetro lo que es igual se lo tiene que ir midiendo en serie con el circuito, abrir el circuito y colocar los extremos de las terminales del amperímetro e ir observando qué cantidad de corriente va circulando. Ahí se puede observar el flujo de electrones, ya carga sobre tiempo, en un determinado tiempo, ¿no? Un circuito eléctrico consta pues de que en principio tenemos que tener el concepto de que para que exista la electrodinámica, el flujo de electrones, el circuito tiene que estar cerrado, ¿no? Cerrado, y el mejor receptor va a ser un bombillo o una luz LED que me indique que realmente hay flujo de electrones. Si no hubiera flujo de electrones o movimiento de cargas, entonces esto no va a llegar a encender, ¿no? Si hubiera algún circuito abierto. Este interruptor lo que hace es cerrar el circuito, abrirlo y cerrarlo constantemente, dependiendo si se quiera utilizar. Y eso es lo que tenemos en nuestras viviendas, ¿verdad? De noche lo encendemos, el interruptor, y empieza a haber movimiento de cargas. Hay flujo de electrones, ¿no? Entonces ahí se observa la iluminación, la luz. Otro dispositivo es el fusible que protege, ¿no? Dependiendo cuántos amperios va circulando o cuánta cantidad de electrones, carga eléctrica va circulando, entonces lo que hace es proteger a los demás circuitos. Bueno, espero que se haya entendido lo que son el concepto de la electrodinámica. Bien, querido estudiante, espero que se haya comprendido lo que es la electrodinámica. Pues lo único que tienes que hacer es observar tu contexto, tu realidad donde estás viviendo, y relacionar con lo que es el estudio de la electrodinámica. Un ejemplo claro que te lo dejo y que lo vayas practicando y que siempre lo haces es al encender la luz de tu vivienda. Enciende, cuando lo apagas, ahí está la electrodinámica. Para que sigas construyendo tus conocimientos, te invito a que sigas revisando los textos elaborados por el Ministerio de Educación. Conmigo, la siguiente clase. ¡Chao, chao! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.